la obra que Dios hace en esta historia tan bonita. Y pasa algo muy interesante, y es que hay un villano. Siempre está el villano, hermanos. ¿Cuántos ven aquí series? ¿No? Aquí todos son consagrados, no ven nada de eso. Siempre en una serie, en alguna película, está el malo del paseo. Siempre lo habrá, el villano, el perverso, el que quiere dañar todo, el que quiere destruir. Bueno, pues en el libro de Esther encontramos un villano. ¿Quién recuerda cómo se llama? No, Mardoqueo es el bueno. El malo, ¿cómo se llama el malo? A ver, ayúdenme a predicar. Oiga, ninguno. Dígalo duro, hermana. Amán, malísimo ese hombre. Malo. Planeó y se ideó. Oiga, hermano, usted no se ha leído el libro de Esther. Se lo dejo de tarea. No sabe lo que se ha perdido al no leerse el libro de Esther. Resulta que este personaje era tan malo que se maquinaba unas cosas, porque es que el que es malo tiene tiempo para maquinar cosas malas. ¿Cierto? Pero los buenos tenemos tiempo para ocuparnos en las cosas buenas. Pero el malo maquinea, se imagina unas cosas, planea. Bueno, este personaje, Amán, era de esos malísimos, malo. Y resulta que él odiaba profundamente a Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Algunas traducciones dicen que era un primo de Esther, otras dicen que era un tío. Lo cierto es que era un pariente muy cercano que prácticamente se había convertido en su padre o tutor, porque los padres de Esther pues habían fallecido. Entonces Mardoqueo se había vuelto como en el tutor de Esther, era quien la guiaba, quien la aconsejaba, quien la ayudaba en todo. Y si usted no conoce la historia, se la resumo rápidamente. Esther, una mujer judía que al parecer no tenía ninguna opción de llegar a ser la esposa del rey, por el movimiento de Dios terminó siendo la esposa del rey, pero también por la consejería y la guía de Mardoqueo. Resulta que este Amán, oiga, yo creo que me toca contarle la historia, lo veo así como que eso está en la Biblia, ¿no? Y de verdad que eso, usted no, ni siquiera de niños veían muñequitos en Semana Santa y esas cosas, ahí aparecen todas esas historias. Amén. Y resulta entonces que este personaje Amán era uno de los más cercanos al rey. ¿Quién recuerda cómo llamaba al rey? Seguro. ¿A cuántos aquí comen suero costeño? Bueno, ahí el nombre es parecido. Asuero. Así se llamaba el hombre. Asuero. ¿Cómo? Artajerjes también fue un rey de ese mismo imperio, pero tiempos atrás o adelante, no recuerdo muy bien. El tema es que este Asuero, o más bien Amán, era muy allegado a Asuero, al rey. Él era muy allegado, era uno de sus consejeros, era uno de los hombres principales en ese reino. En la antigüedad, hermanos, los reyes tenían su séquito de trabajo, tenían su gente de confianza, y Amán prácticamente, podríamos decirlo, era su mano derecha. Lo que le dijera Amán o lo que le dijera ese man, pues era bien aceptado para el rey. Y entonces Amán quería que todo el pueblo le rindiera pleitesía. El malo del paseo. Ya nos está empezando a caer mal Amán, ¿sí o no? Uno, el malo del paseo, siempre le cae mal. Y él quería que todo el mundo le rindiera pleitesía, se le arrodillara, le hiciera la venia, pero Mardoqueo era un cristiano de esos firmes. Permítame sacarlo de contexto, pero traerlo a este tiempo. Era un cristiano firme que no se arrodilla al pecado, que no está ahí jugando a hacer blandengue. Ay, hago esto por una nota, me dijeron estos días. Hago esto porque, no, yo me paro firme en la raya. Ese era Mardoqueo. Todos los demás judíos también se le arrodillaban a Amán, pero Mardoqueo dijo, solo a Dios. Y Amán lo odiaba por eso. Amán, es más, Amán no se disfrutaba muchas de las cosas que tenía, solo pensando en Mardoqueo. Es que me daña el rato. Bueno, quiero decirle que un cristiano firme le daña el rato al enemigo. Un cristiano que está de verdad en lo que está es un dolor de cabeza para el enemigo. Pero esos cristianos, aquí en Pamplona no hay, eso es por allá en Durania, donde yo soy pastor. Pero esos cristianos tibios, eso no son un dolor de cabeza para el enemigo. Más bien eso le ayudan a él, porque son de piedra de tropiezo. Pero Mardoqueo era de armas tomar, era parado, firme.
Y Amán lo odiaba y dijo, vea, yo odio tanto a Mardoqueo que no solo quiero destruirlo a él, quiero destruir a toda su familia, a todo su pueblo, a toda su raza. Y averiguó, oiga, este Mardoqueo, ¿de dónde será? ¿De dónde será? Entonces le dijeron, no, él es judío. Y empezó a investigar sobre los judíos. Dijo, con que este es judío, pues voy a acabar con todos los judíos. Y se fue donde Asuero y le dijo, rey, ¿sabe que hay un pueblo por ahí que todavía se mantiene como que muy leal al Dios que ellos dicen tener o a su superior y no se someten a nuestras leyes? Y Asuero como que se preocupó. Entonces dijo, vea, ¿por qué no hacemos algo? Destruyámoslos a todos. Y saquemos una ley, un edicto. Es más, si usted lee con detenimiento, el mismo Amán, para convencer a Asuero, le dijo, yo pongo de mi tesoro personal. ¿Cómo se llama eso? Soborno. Malo este man. Vamos a acabarlos. Y dijeron, el rey dijo, le pareció pues hasta bien, oiga, ¿verdad? Todos se tienen que someter solamente a nosotros. ¿Cómo así que hay un pueblo por ahí que no se somete? Pues hermano, todavía hay un pueblo por aquí que no se somete a lo que el mundo quiere que nos sometamos. Oiga, ¿cuántos estamos de acuerdo con que no nos doblegamos a lo que el mundo nos... Por eso hoy no estamos disfrazados aquí. Y ojalá ninguno esté disfrazado de cristiano. Esa se me salió. Disculpen. Entonces le digo, hagamos algo, vamos a acabar no solo a Mardoqueo, que lo odio con todo mi ser. Ahora, él no le dijo eso a Asuero. Él le supo llegar y lo convenció porque todo malvado maquina y idea cosas. Entonces ideó todo un plan y dijo, mire, acabemos con todo y démosle permiso al pueblo para que el pueblo acabe con su propia mano. A donde vea que encuentre un judío, él mismo lo mate. Si usted lee con detenimiento, eso era lo que decía el edicto del rey. Había permiso para que cualquier persona pudiera matar a un judío y quedarse con sus posesiones. Pero ellos tenían una costumbre en esa época y era que algunos planes le ponían fecha para llevarlos a cabo. Y esa fecha se escogía a través de una suerte o del azar. Y resulta que echaron la suerte y cayó por allá dentro de un año. O sea que había un año para planear todo en contra de los judíos. Hasta aquí, hermanos, hemos identificado el malo del paseo. Amán. Hermanos, ¿y no creen ustedes que hay un enemigo de las almas que también maquina, que planea, que se idea cosas? Ve, hermano, y hay un plan que el enemigo se ha diseñado particularmente con los niños, jóvenes y adolescentes. Él sabe que si puede cautivar su corazón a temprana edad, los engancha. Por eso que Dios nos ayude a hacer un trabajo con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Sígueme aquí, hay adolescentes aquí, se hace el trabajo. Es excelente, sígueme. Misión juvenil es el trabajo de ganar adolescentes o jóvenes de afuera, pero sígueme. Lo que se quiere con sígueme es que los jóvenes que se levantan acá se queden aquí. Es más, ¿usted sabe por qué se llama sígueme? Porque es decirle al muchacho, sígueme a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo sigo a Cristo. Quédense aquí, síganos a nosotros que estamos siguiendo a Cristo. Amén. Y el enemigo se ha trazado un plan, hermano, maquiavélico. Si Amán era malo, el enemigo de nuestra alma pues imagínate, era quien usaba a Amán para todo eso. Así que, hermanos, tenemos que reconocer que sí hay un plan detrás de tanta rebeldía en los muchachos. Hay algo de años de estudio. ¿Usted no le causa curiosidad por qué en estos últimos tiempos la depresión, los suicidios, los intentos de suicidio, tantas cosas, está pero supremamente alta los índices y los niveles? Es porque ya hay años de estudio de cómo llegarle al joven, destruirle la vida, arruinarlo, acabarlo. Y el enemigo se ha tomado ese trabajo en serio. Pero ojalá salgamos de aquí nosotros también con la idea de tomarnos el nuestro en serio. Amán dijo, esto me está saliendo bien. Y el rey dijo, pues hasta así. Y selló el edicto con su anillo, que ya era mucho decir. Cuando un rey en esa época
firmaba algo con su anillo, eso no se podía abrogar. Tocaba hacer otro edicto que dijera todo lo contrario, pero ese ya no se podía abrogar. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos lleva aquí, a esta escena donde estamos. Resulta que todo el pueblo, todos los judíos empezaron a vestirse de cilicio, a tener tristeza. Oiga, ¿y quién no se entristece cuando lo amenazan de muerte? O sea, más o menos es como si ellos les hubieran dicho, les queda 1 año de vida. Más o menos esa fue la noticia que le dieron. ¿Cómo se sentiría usted que le digan, dentro de 1 año lo matamos? ¿Cómo se sentiría usted? Más o menos eso fue lo que pasó en el contexto. Que vengan y le digan, mire, todos los colombianos dentro de 1 año los vamos a matar. ¿Se imaginan? Hermanos, dígame si usted no le da tristeza y no se angustia. ¿Sí? Obviamente. Bueno, eso fue lo que pasó en esa época. A todos los judíos, dentro de 1 año más o menos, se mueren todos. Hermano, y todos empezaron a lamentarse. Pero había una que ni se había enterado. ¿Sabe quién era? Esther. Esther tenía sirvientas. Esther estaba en el palacio del rey. Comía manjares. Estaba en su zona de confort. Vean, amados hermanos, nosotros nos hemos acostumbrado a veces mucho, y eso no es que sea malo, gloria a Dios por lo que voy a decir, pero a veces nos hemos acostumbrado mucho a la paz tan bonita que tenemos. Gloria a Dios, estamos aquí, nos gozamos y hacemos un montón de eventos para nosotros mismos. Semana de renovación, mayordomía, no sé, y todo eso está bien, pero parece que estamos como que muy contentos en estas 4 paredes y haciendo eventos y cosas solo para nosotros. Y a veces el Señor tiene que sacarnos de esa zona de confort y recordarnos que sí, claro, estamos aquí y disfrutamos de su paz, de sus comodidades y de todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero no se nos puede olvidar que también estamos aquí para cumplir una misión muy importante. Si siente alabarlo, hágalo con libertad en esta noche. Oiga, hermano, Esther no se había dado ni cuenta. Todos los judíos llorando y Esther allá tomando cafecito de Juan Valdés. Con pantalla plana en su cuarto. Con Wi-Fi o Wi-Fi, ¿cómo te dice? Yo no soy muy bilingüe. Yo apuro hablo español y eso lo hablo mal. Tenía el último iPhone. ¿Cuál es el último que salió? Ve, hay unos que tienen ese celular y no tienen para meter la recarga. Pero ellos lo tienen, no es que es el último. Yo tengo que tenerlo. Y ahí estaba Esther, vea, en una comodidad. Yo me imagino a Esther desapercibida de los judíos. Yo ya soy aquí la reina. Hermano, y todos los judíos lamentándose y Esther allá. Que el Señor nos guarde, hermanos, de esa apatía. De no darnos cuenta. Ve, hermano, nosotros estamos en una bendición aquí, pero hay jóvenes en este momento atentando con su vida. En este preciso momento, créanme que algún joven hasta allá se suicidó. Hoy 31. Hoy, ¿sabe qué está pasando hoy en una cantidad de partes del país? Y sospecho que aquí también. Rituales. Y muchos de esos rituales, ¿quién los hace? Los jóvenes. Pero nosotros, zona de confort. Tenemos compañeros de clase que tienen problemas de ideologías, de suicidio y todo eso, y nosotros, yo ya soy salvo. Yo estoy contento con mi salvación. Y a veces hasta caemos en el peor error de juzgarlos en vez de ayudarlos. Y entonces, ¿sabe qué hace Mardoqueo? Después de que estaba vestido de cilicio, él dijo, no, pero espere, Esther es la reina. Ella tiene que hacer algo por nosotros. Y manda un mensajero del reino, le dice, venga, vaya y dígale a Esther lo que está pasando. O sea que Esther no se había enterado. Todos los judíos sufriendo y Esther tranquila. Hermano, a veces ignoramos la situación que viven otros. Porque estamos tan acostumbrados a experimentar esto tan bonito que experimentamos acá, que se nos olvida cómo viven afuera los demás. Pero cuando uno recuerda cómo vivía uno antes y cómo estaba uno antes de conocer esto tan sabroso que vivimos ahora, hermano, uno piensa más en el perdido y hace algo por ellos. Gloria al Señor. Y le mandó un mensajero. ¿Y sabe qué dijo Esther? Claro, a lo que ella se enteró.
Es más, le hicieron leer el edicto, ni lo había leído, hermano. No es el tema, pero ya ni la Biblia leemos a veces. Amén. Sospecho porque se están sorprendiendo algunos con la historia de Esther, como si les hablara de... Predica para el domingo, pastor. Esther. No, hermano, créanme que eso pasa en muchas congregaciones. Yo en la congregación he hablado de temas que, hermanos, abren así los ojos como que, hermano, eso está en la Biblia. Claro. Y le lee el edicto y ella hizo la fácil. No puedo. No, ay, pobrecito el pueblo judío. Está sufriendo el pueblo judío. Pero como yo ahora soy la reina, pues dígale a Mardoqueo que yo no puedo. Porque todos saben que si alguien se va a presentar ante el rey, si el rey no lo ha llamado, muere en ese momento. A menos que el rey le estire el cetro y le muestre su gracia. O sea que en otras palabras, no cuente conmigo. Vea, hermano, hay un flagelo en las congregaciones. Todo el mundo quiere púlpito. Pues que aquí no pase, yo esté equivocado y de pronto ese sermón no sea para hoy. Pero todo el mundo quiere púlpito, quiere, uy, no, a mí dame un liderazgo, pastor. Uy, líder de tal. Es que creo que suena bien eso con mi nombre. El líder de jóvenes, Rubén. Como que suena bien, es que me luce. Oye, la vocalista Dayana, eso tiene como peso. Y no está mal, hermano, querer servir aquí. Hay muchas funciones, hay cosas muy bonitas aquí que podemos hacer. Pero cuando nos dicen, hay que evangelizar allá en la loma, en la colina, en el sector allá marginado, parece que ahí sí le sacamos la vueltica. Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no soy capaz. Pero hay quienes aquí predican sermones, mejor dicho, pero afuera no le hablan a nadie. Vea, estimado joven, yo sé que aquí hay varios estudiantes. Tú en la universidad y en tu colegio tienes una responsabilidad muy grande. No solo es servir aquí en la iglesia, claro que sirve aquí y sé todo lo útil que puede hacer aquí, pero allá debe ser luz en medio de esa oscuridad tan terrible que está viviendo nuestra juventud. Pero ¿sabe cuándo vamos a hacer algo? Cuando nos duela. Si no nos duele, no vamos a hacer nada. Si no nos duele el perdido, yo estoy salvo, ese perdió. Y hermano, a veces la indiferencia nuestra es tan terrible que parecemos como cuando un niño pequeñito que tiene inocencia se burla del otro niño que no tiene juguete. ¿Sí los han visto? Lero, yo sí tengo juguete y usted no. Hermano, eso nos puede causar gracia, pero parece que a veces así somos. Yo sí tengo salvación, yo sí estoy salvo, usted no, usted es un perdido. Hermanos, nos tienen que doler los perdidos. Doler. Oiga, y Mardoqueo se enojó. Cuando le llegó esta respuesta, espere, Esther, la ubico. Hermano, a veces el Señor tiene que ubicarnos a nosotros. Venga, la ubico, Esther. ¿Usted no recuerda que usted es judía también? Y usted no recuerda que usted también está en una condición de riesgo y de peligro. Usted no crea que se va a salvar por ser la esposa del rey. El edicto dice que todo judío debe morir y usted sigue siendo judía. Así que haga algo. Y le digo algo más. Si usted no lo hace, de todas maneras, de algún lado vendrá respiro y liberación. Pero no crea que usted se va a quedar sin castigo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ese compañero de clases que tú no le hablas, alguien más le va a hablar. Pero tú no creas que Dios no te pedirá cuenta por tú no haberle hablado. Hermano, una vez se convirtió un muchacho allá en Antonia Santos, donde yo me congregaba. Y nosotros jugábamos fútbol con él. Y un día yo lo veo llegar a culto, lo veo arrepentirse, lo veo convertirse. Y en una de esas que estábamos hablando, ¿sabe qué nos dijo él? Diga, muchachos, ustedes son muy egoístas. Habíamos varios ahí, ustedes son muy egoístas. Y nosotros, ¿pero por qué? Dijo, ustedes jugaban fútbol conmigo y nunca me hablaron de Cristo. Yo sí los veía a ustedes diferentes, los veía que no eran groseros, que no se ponían a pelear en la cancha, porque los cristianos no pelean en las canchas. Yo los veía a ustedes diferentes, que ustedes salían del partido y se iban a tomar gaseosa o frutiño. Yo les veía algo diferente,
pero nunca ninguno de ustedes se animó a hablarme de Cristo. Él llegó por otro lado al evangelio. Ve, hermano, la gente de todas maneras se va a salvar, porque Dios cumple su propósito. Si tiene que poner a una piedra a hablar, lo hace, porque eso dice la Biblia. Pero esa tarea es nuestra. No puede ser que nuestros compañeros que se estén muriendo, nuestros conocidos que se están pasando la eternidad sin Cristo, nosotros no le digamos nada. Vea, pero Esther recibió el mensaje, y ojalá alguien en esta noche reciba el mensaje. ¿Sabe qué hizo Esther? Mardoqueo tiene razón. Entonces lo primero que hizo fue consagrarse. Porque, hermano, necesitamos consagración para que nos crean. Hay gente que sus compañeros no saben que ellos son cristianos. ¿Sabe cómo se enteran algunos de que sus compañeros son cristianos? Cuando por ahí, por equivocación, miran las redes y aparece una foto suya en un culto y hasta sirviendo. Oiga, usted es evangélico o evangélico, dicen algunos. Así es que se enteran algunos, hermano. Qué triste, hermano, cuando eso debería notársenos en el colegio, en la universidad y en el salón de clase. Debería notar en el trabajo, en su cuadra, debería notársenos que somos cristianos. No solo porque nos ponemos la corbata y la bibliota esa grande o la faldota hasta el piso, porque nos comportamos como hijos de Dios, y eso se tiene que notar. ¿Ustedes saben qué fue lo primero que hizo Esther? Convocó ayuno. Vamos a consagrar. Y puso al pueblo, a los judíos, a ayunar. ¿Cuántos días? ¿Quién recuerda? 3 días y 3 noches. ¿Cuánto ayuna usted? ¿Cuánto ayuno yo? A veces son las 11 de la mañana, hermano, y ya. ¿Sí o no? Hay quienes ayunan pero traen lonche. Eso no pasa acá, vuelvo y le digo. Hermano, 3 días y 3 noches vamos a consagrarnos. Necesitamos que Dios haga algo. Y después, hermano, Esther se ideó una estrategia. Hermano, y ahí es donde aparece Misión Juvenil, ahí es donde aparece la Refan, ahí es donde aparece Sígueme, ahí es donde aparece el evangelismo puerta a puerta, ahí es donde aparece. Hermano, el Señor nos dará la estrategia. ¿Cómo le llego al rey? ¿Cómo hago? Yo no puedo llegarle de una vez. Ella se acordó, oh, mi rey como que es comeroncito. Entonces me le voy a hacer un banquete con lo que a él más le guste. Hermano, porque para ganar a la gente necesitamos estrategias. Hay gente que dice, es que yo no evangelizo porque no sé evangelizar. Hermano, aquí ninguno sabíamos evangelizar. Pero es que es una orden, es un mandato. ¿Qué dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y prediquen. ¿A quién? A toda criatura. O sea que eso está en imperativo. ¿Qué quiere decir? Que es una orden. Eso no es si yo creo, si me parece, si estoy de acuerdo o no. Es una orden. Y yo les pregunto, si yo desobedezco una orden, ¿cómo se llama eso? ¿Y la desobediencia es qué? ¿Y el pecado trae? Oye, ustedes saben mucho. Hermano, ¿sabe qué dice la Biblia en Santiago? El que sabe hacer lo bueno. ¿Usted no cree que evangelizar es algo buenísimo? Bueno, hagámoslo. Busquemos la forma, no busquemos excusas. Recuerden que Esther primero buscó una excusa, pero Mardoqueo no se la recibió. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que el Señor sí nos recibe las excusas que nosotros le ponemos? ¿Sabe qué me dijo una vez un hermano? Hermano, es que yo no evangelizo porque yo tengo muy mala memoria. A mí no se me queda ningún versículo. Pero pregúntele el último suceso del pueblo a ver si se le olvidó. Entonces no es mala memoria. Es que no pone de su parte. Hermano, yo no evangelizo porque yo no sé nada de Biblia. Pues lea la Biblia. Créanme que hay gente que pone unas excusas. Hermano, yo no evangelizo porque no me queda tiempo en el trabajo. Pues evangelice a los del trabajo. Evangelice a los de su casa. Oiga, el misionero, bien lo decía el hermano, no es aprender otro idioma, ir por allá a la Conchinchina. Somos misioneros donde el Señor nos puso. Y hay una palabra interesante que el Señor le dice a Mardoqueo le dice a Esther, vea Esther,
¿Usted qué sabe si para este momento fue que el Señor la puso ahí? Porque fue Dios el que la puso ahí, aunque el texto no lo diga, fue Dios el que la puso ahí. Vea, ¿usted qué sabe, estimado universitario? Que usted dice, uy, yo quería estudiar otra cosa, pero me tocó estudiar eso. No fue que le tocó, Dios la puso ahí. Ese trabajo donde usted está, uy, casi no me gusta mucho, Dios lo puso ahí. Vea, hay gente que tiene malos vecinos y se la pasa orando para que Dios se los lleve de ahí. Señor, que vayan esos vecinos. ¿Usted qué sabe si Dios lo puso ahí para ganarse esos vecinos? ¿Sabe que un hermano que yo administro, él estuvo preso? Y él estaba aburrido con 3 compañeros de celda que eran drogadictos. Si alguno ha ido a la cárcel y ha estado preso o ha visitado, sabe lo hostil que es la cárcel. Y está rodeado de personas. Y él estaba recién convertido. ¿Y sabe cuál era la oración de él? Señor, llévate estos 3 y tráeme 3 evangélicos. Señor, llévate estos. Y él oraba duro a veces y los otros lo escuchaban. Señor, llévate estos 3 y tráeme 3 cristianos. Y él dice que una vez haciendo un ayuno, el Señor le dijo, ¿y por qué no los vuelves cristianos? Y él dijo, oiga, yo no lo había visto así. Y empezó a orar por ellos, a darles tratados, a leer la Biblia. Y los 3 drogadictos terminaron bautizándose en el nombre de Jesús. Y ahora el hermano tenía 3 compañeros cristianos. ¿Tú qué sabes? Para ir cerrando, hermano, ¿tú qué sabes? Porque el Señor te reveló a ti el evangelio en tu casa. Para que te apartes de los tuyos y digas, ahora ya no me conviden a nada, yo ahora soy aquí santo. No. ¿Sabes para qué el Señor te permitió que le conocieras? Para que tú le compartas a ellos. El endemoniado gadareno, cuando recibió esa liberación, le dijo al Señor, déjame ir contigo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No, quédate. Está muy bien que me quieras seguir y me vas a seguir siguiendo en tu obediencia, pero quédate y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermano, ¿sabe cuándo vamos a hacer algo por el perdido? Cuando lo amemos. ¿Y sabe cuándo vamos a poder hacer algo por ellos? Cuando tengamos algo para dar. Porque hay quien hasta pueda tener la intención de evangelizar, pero no tiene nada para dar. Pero en esta noche podemos recibir de Él para dar. La Biblia dice que iba Pedro y Juan como de costumbre allá a la Hermosa a orar. Y un paralítico extendió la mano, deme. Y él le dijo, pues vea, la verdad no tenemos economía, pero lo que tenemos te vamos a dar. ¿Qué tienes tú para darle al familiar ese perdido que tú tienes? ¿Qué tienes para ofrecerle al compañero ese de clase que se quiere suicidar? Que vive en depresión, que vive en amargura. ¿Qué tienes para darle a ese que te odia a ti? Porque hermanos, no esperemos que los no convertidos reciban el mensaje así, facilito enseguida. Habrá oposición, pero más poderoso es el que está con nosotros. Oiga, hermano, y a Esther halló tanta gracia en el Señor que el rey la atendió. No solamente no murió, sino que le dijo, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Hizo 2 banquetes con él, o sea, siguió usando estrategias y luego destapó al malo del paseo, porque los malos siempre terminan mal. Vea, el enemigo puede haberse llevado a muchos jóvenes ya y pudo haber hecho muchas cosas, pero lo que le espera a él es terrible. O sea que la victoria en Cristo es segura. Y el pueblo judío terminó libre porque el rey dio la orden. Hermanos, ¿se imagina que nosotros nos dejemos usar por el Señor? Yo le decía a los chicos esta tarde, hay una experiencia hermosa que deberíamos vivir todos los cristianos constantemente, y es ver a alguien convertido al evangelio después de que uno lo vaya a evangelizar. No lo digo para que nos jactemos ni sea vanagloria, es que de verdad eso es hermoso. Saber que usted le habló a alguien que no tenía nada que ver con el evangelio y ahora usted lo ve transformado, renovado, una nueva criatura. Eso es un gozo en el alma, hermano, que si usted no ha experimentado eso, no sabe de lo que se está perdiendo.
Yo le invito a estar en pie. Creo que el mensaje ha sido claro esta noche. Vamos a salirnos de la zona de confort. Vamos a salirnos de las 4 paredes del servicio en la congregación. Que sigámoslo haciendo y es una bendición. Pero nuestro llamado es más allá. Oiga, ojalá el Señor despierte un evangelista esta noche. Alguien que vaya allá al barrio marginado donde nadie quiere ir. Hermano, nosotros a veces somos hasta chistosos. Porque nos burlamos de otros grupos. Uy, mire ahí donde van los del maletín, véalos. Confundiendo a la gente, enredando a la gente. Pero salen a hacer algo. Salgamos nosotros y digámosle a la gente la verdad. Vea, la mujer samaritana no tenía, todavía ni estaba convencida de todo lo que Jesús le había dicho, pero ella salió a contarle a los demás. Y los demás vinieron a conocer a Jesús. ¿Y sabe qué le dijeron después de que conocieron a Jesús? Mujer, ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos experimentado. Tú no tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un doctor en las escrituras, no tienes que ser el que más dones tenga. Necesitas voluntad y amor por el perdido. Y cuando Dios ve tu amor por el perdido, te capacita, te da gracia, te da sabiduría. Al punto de que tú dices, uy, ¿de dónde le dije yo eso a esa persona? Pues es Dios dándote gracia. ¿Por qué no le pides al Señor esta noche que te dé sensibilidad? Amor por el perdido. Cierra tus ojos y piensa por un momento en esos cercanos a ti que necesitan la salvación y que tú tal vez no has hecho mucho o nada por ellos. A veces hasta nos piden oración y lastimosamente ni oramos. A veces nos enteramos que nuestros familiares están en una clínica muriéndose y ni vamos a visitarlos. Nuestros compañeros de trabajo, ese compañero de estudio que salió de la universidad, que no volvió ni a clase, necesita de alguien que piense en él como persona. Amán ideó un plan y parece que lo estaba logrando, pero se levantó una Esther que aunque al principio no quería, después se dejó convencer y hizo el trabajo. Ojalá en esta noche se levanten Esteres y Mardoqueos firmes a rescatar a las almas perdidas. Nos tienen que doler. Dile al Señor, Señor, úsame. Dile, Señor, ponme amor por el perdido. Porque si yo no lo amo, no me va a doler. Dile, Señor, dame gracia. Si tienes que decirle, despiértame, díselo. Si tienes que pedirle perdón, porque tal vez ya algunas personas a las cuales tú le hubieses podido hablar de Cristo, hasta se murieron ya sin Él. Dile, Señor, perdóname, porque yo pude haber hecho algo por Él. Y ayúdame a salir de aquí con la convicción y el deseo de ganar a otros para ti. Señor Jesús,